Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy una Chispa Divina o Chispa Divina Gustavo Nava. Gracias a todas las personas. Estamos en la primera transmisión del año de este 2022. Estamos transmitiendo y bueno, pues felices fiestas. Ya les había mandado este deseo en videos previos. Y bueno, un tema interesante el día de hoy, ¿no? A lo mejor nos vamos a salir un poco de los temas que de repente tocamos de ángeles, pero también, como saben, aquí en el video hay tutoriales de homeopatía, entonces también hablamos de terapias holísticas, de terapias alternativas y también de temas de salud. Y el día de hoy, pues aquí ya tenemos a nuestra invitada, ahorita la voy a presentar, es una nutrióloga y en un tema bien importante, ¿no? Ahorita que estamos platicando antes de la transmisión este tema de la diabetes. Y también como a veces no sabemos comer, tenemos muchos tabús también de que ponernos a dieta es pues no comer ciertas cosas, sí, o sea, dejar todo lo negativo y y a lo mejor pues por eso muchas personas se autorrecetan, se hacen una autodieta, pero la situación de la diabetes, pues, es un problema de salud pública y sobre todo aquí en México fuerte. Entonces, pues, aquí tenemos a nuestra especialista el día de hoy. Aquí ya la voy a agregar al chat. Aquí la tenemos. A nuestra amiga Rosy Heredia. ¿Cómo está, Rosy? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues, gracias por estar aquí ya en la transmisión. Y bueno, ella es nutrióloga, también homeópata, y también especialista en este tema de la diabetes, ¿no? Conforme vayamos avanzando en la entrevista, vamos a compartir su fanpage, bueno, su página de Facebook, pero lo más importante, ¿no? Yo considero que siempre el invitado es el que se debe presentar. Pues platícanos, Rosy, precisamente tu formación y pues también para que te vayan conociendo aquí en el canal de Chispa Divina. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu canal y poder transmitir esta información que considero también es importante. Como dices tú, es un problema de salud pública, ¿verdad? Que hay mucha mala información y que, bueno, pues en la medida de lo posible trataré de ayudar con más información que sea como muy práctica para las personas. Y sí, bueno, mi nombre es Rosa Elena Heredia Quintero, soy licenciada en nutrición, soy educadora en diabetes y también soy licenciada en homeopatía. Perfecto, ¿no? Pues gracias. Y bueno, también estamos en vivo también para que nos hagan las preguntas los amigos aquí en el chat. Y pues iniciemos, ¿no? Con este tema. Primero, pues lógicamente, si vamos a hablar de diabetes y le pusimos así el título del video, ¿qué necesitamos saber de la diabetes, no? Y este asesino silencioso, una enfermedad crónica. ¿Qué Es es la correcto. diabetes? Tipos de diabetes, factores, por favor, Muy Rosy. bien. Muy bien. Bueno, no sé si quieran acercar algún papel, alguna pluma para hacer algunas anotaciones, porque hay algunos puntos que sí son como muy específicos y que podrían serles de importancia guardarlos o mantenerlos ahí para que les sirvan de recordatorio, ¿sí? Yo por mi parte, yo sí hice mis anotaciones porque hay información que no quiero dejar pasar, que si me hecho es porque estoy revisando que no se me pasen algunos puntos que quiero compartirles, ¿sí? Y bueno, pues para empezar, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener el azúcar alta en sangre, también se le denomina como glucosa alta en sangre, ¿sí? Pero normalmente es hiperglicemia. Entonces vamos a hablar como de hiperglicemia, como de glicemia, azúcar, ¿sí? Que es característica lo que nos hace saber si una persona tiene diabetes o no, la hiperglicemia, o sea, el azúcar alta en sangre, ¿sí?
Normalmente cuando nosotros comemos, dentro de nuestra ingesta alimenticia consumimos proteínas, consumimos grasas y consumimos carbohidratos. Entonces, todos estos alimentos entran al aparato digestivo y el estómago se encarga de desbaratar estos alimentos y convertirlos en moléculas más pequeñas que puedan ser asimiladas por nuestro organismo. Y en el caso de los carbohidratos, termina convirtiéndolo en moléculas muy pequeñas que se llama glucosa. Entonces, cuando esta glucosa es detectada por nuestro páncreas, el páncreas detecta que hay glucosa en la sangre, lo que hace es segregar una hormona que se llama insulina. Entonces, lo que hace la insulina es abrir a las células de nuestro cuerpo para que pueda penetrar esa glucosa o ese azúcar que está en la sangre, ¿sí? Entonces, digamos que la insulina es la llave que abre a las células para que pueda ingresar el azúcar. Eso es lo que pasaría en un proceso normal o en una persona que no tiene ningún problema con su metabolismo de los azúcares, ¿sí? En el caso de una persona que vive con diabetes o que vive con hiperglucemia, que es un sinónimo, no pasa así. La insulina no puede hacer esta acción y por lo tanto el azúcar no puede entrar a la célula y se mantiene adentro de la sangre, ¿sí? Entonces hay ocasiones en que ni siquiera tenemos insulina. En estos casos es cuando hablamos de una diabetes tipo 1 o una diabetes insulino dependiente. Y en el caso de que sí tengamos insulina, pero que esta no haga su efecto de manera correcta, en este caso hablamos de una diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es donde no tenemos nada de insulina, y la diabetes tipo 2, donde sí tenemos insulina, pero esta no es suficiente o es defectuosa, o bien los receptores de nuestras células no la reciben, la rechazan, ¿sí? Son resistentes a la insulina. Por lo tanto, es importante que sepamos que de todo el universo de personas con diabetes, de ese 100%, solamente el 10% es insulino dependiente. Y el 90%, que es la gran mayoría, es diabetes tipo 2, ¿sí? Y lo preocupante de todo esto es que de los 90%, como un 35% ni siquiera sabe que tiene diabetes, ¿sí? Y bueno, es mucho, muy importante saber cada persona cómo están sus niveles de glucosa, porque el hecho de que no lo sepamos o el hecho de que nadie nos haya dado un diagnóstico no significa que el daño por el excedente de azúcar en nuestra sangre no esté ya siendo, generando consecuencias, ¿sí? Porque es muy importante saber que las consecuencias de traer el azúcar alta por mucho tiempo y no hacer nada al respecto, es importante que sepamos que se daña la vista, que se dañan los riñones y que puede haber llegar hasta amputaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azúcar alta en sangre no es normal, no es un proceso que el organismo esté acostumbrado o esté adaptado para vivir de esta manera. Por lo tanto, si alguien mantiene sus niveles altos de azúcar, lo primero que se va a dañar son las pequeñas terminaciones, las venas más pequeñas, y las venas más pequeñas y las más delicadas están en los ojos, están en los riñones, y también se dañan las venitas más periféricas que están en las extremidades. Por eso se escucha sobre las amputaciones en pierna. ¿Por qué? Porque el azúcar alta, uno de los estragos que genera es que vamos perdiendo sensibilidad. Entonces, al perder sensibilidad, no nos damos cuenta que se hacen pequeñas heridas en los pies, y como el pie está dentro del zapato, pues casi no lo vemos, o está dentro del calcetín, pues tampoco lo vemos. Entonces, esa pequeña herida va creciendo. Y como la gente va perdiendo sensibilidad, pues no se da cuenta hasta que la herida crece. Y el problema es que aparte la hiperglicemia no permite que haya una buena cicatrización. Y además, pues, el tener el azúcar alta genera que haya más bacterias, más hongos, ¿verdad? Hace proclive esa área para que se generen este tipo de microorganismos
por lo tanto se hacen infecciones grandes y luego es muy difícil tratarlas y lamentablemente llegan a amputaciones. Entonces sí es muy importante que tengamos conciencia de saber cómo está nuestra glucosa, ¿sí? Ahora, si decimos, bueno, es que yo no tengo de momento un laboratorial, bueno, hay muchas formas de darnos cuenta si es probable que tengamos hiperglicemia, ¿verdad? Les voy a comentar algunos puntos en cómo podemos nosotros identificar que podemos tener ya una hiperglicemia, ¿sí? Un punto, Adelante. sí, gracias, Gus. Porque a veces, bueno, como decía Gustavo, es una enfermedad silenciosa porque no nos da dolor, no nos avisa, no tenemos un piquete así como para decir, me duele y lo atiendo, ¿no? Aquí es cuestión de que veamos de estos puntos, a ver si tú tienes alguno de esos, entonces ve siendo un poco más consciente o ve juntando cuántos puntos tienes tú para poder ya intuir que tu glucosa está alta y que por lo tanto ya está generando daños adentro de tu organismo, ¿sí? Uno de ellos es el sobrepeso y otro es la obesidad, ¿sí? Si tú eres una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, debes de saber que es muy probable que tu glucosa ya esté alta, ¿sí? Otro es la grasa visceral. Si tú identificas que tienes sobrepeso y que tu grasa está ubicada en la parte central de tu cuerpo, casi un 90% te puedo decir que tienes una hiperglicemia, ¿sí? Otro punto, ¿cómo podemos determinar si tengo sobrepeso o obesidad? Hay un índice que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo puedes sacar teniendo a la mano el peso que tienes actualmente y tu estatura. Entonces, vas a multiplicar tu estatura. Si es 1.60, la vas a multiplicar al cuadrado, que sería 1.60 por 1.60, y te va a dar un número. Entonces, vas a dividir tu peso entre ese número que te dio, entre ese resultado. Cuando hagas esa división, te va a dar otro número. Ese número se llama un índice. Es un índice de masa corporal que está relacionado a tu peso y a tu estatura, ¿sí? Si tu índice de masa corporal está entre 25 y 30, indica que tienes sobrepeso. Pero si tu índice es superior a 30, indica que tienes ya obesidad. Y ahí aún es más factible que tengas una hiperglicemia, ¿sí? Si tu sobrepeso o tu obesidad, tú estás consciente que tu grasa está en el área abdominal, seguramente va a haber una hiperglicemia. Tu azúcar va a estar alta en sangre. Otra forma de darnos cuenta es si tienes antecedentes familiares. Si papá o mamá son diabéticos o si los abuelos son diabéticos y aún a esto le agregamos que tienes sobrepeso o que tienes obesidad, es muy probable que tengas una hiperglicemia, ¿sí? Ahora, si tienes triglicéridos altos, también es muy probable que vayas a empezar a tener problemas o que ya los tengas problemas con tu azúcar alta. Mucha gente asocia los triglicéridos altos exclusivamente con la grasa y no. Los triglicéridos altos es una alarma de que tu metabolismo de los azúcares tiene un problema, ¿sí? Entonces, si tienes triglicéridos altos, ya puedes empezar a observar tus conductas alimentarias. Otro es, sí, hay 4 características que se llaman las 4P, que es poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ¿sí? Poliuria es que vayas excesivamente al baño a hacer pipí. Polidipsia, que tengas mucha sed. Polifagia, que tengas mucha hambre, muchos apetitos, mucho apetito, muchos antojos y sobre todo de cosas dulces, ¿sí? Eso nos puede hablar también de que puedes ya tener el problema de la hiperglicemia, dijimos hiperglicemia, muy del sinónimo de diabetes. Y otra cosa muy importante, observen si en su cuello, en la parte de su cuello, puede haber algunas marcas más oscuras, ¿sí? Alrededor del cuello, en esta parte de aquí o en la parte de atrás, puede haber algunas marquitas más oscuras que se llaman acantosis nigricans.
Esa acantosis nigricans nos indica que hay hiperglicemia definitivamente, ¿sí? Ese ya es un factor muy determinante de que hay hiperglicemia. Otra es el ovario poliquístico tan frecuente y tan escuchado ahorita en día. Normalmente el ovario poliquístico está muy asociado con la resistencia a la insulina, ¿sí? Y la resistencia a la insulina es porque hay hiperglicemias, ¿sí? Y otro dato que quiero no dejar pasar es hablarles sobre el hígado graso. El hígado graso también es un padecimiento muy acompañado de la hiperglicemia y de la resistencia a la insulina. Y tampoco nos da señales, no nos da datos de dolor ni nada, al igual que la diabetes, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Incluso, no soy tampoco de la idea de que la gente se automedique o haga cosas así como de manera muy autónoma, pero en cuestión del estudio de la glucosa, de hacerte un examen de glucosa en ayuno, perdón, no necesitamos precisamente una indicación médica. Podemos ir a un laboratorio, solicitar una prueba de glucosa en ayunas y con esa nos van a determinar si tenemos alguna hiperglicemia, ¿sí? Entonces, los rangos normales de la glucosa en sangre en ayunas es de 70 a 100. Esos son los rangos normales. Arriba de 100 hasta 125, ya nos habla de que tenemos una hiperglicemia. Le llaman médicamente prediabetes, pero en realidad, arriba de 100, ya tenemos una hiperglicemia y ya tenemos que actuar. Y ya definitivamente, si tenemos 126 en adelante, ya es un diagnóstico completamente de diabetes, ¿sí? No solamente de que tenemos azúcar alta, ya es diabetes. En ese caso, cuando tenemos algún resultado entre 100 y 125, todavía tenemos como oportunidad de hacer cambios, pero sí rápidos, ¿verdad? De conductas alimentarias. Yo sí les sugiero acudir con un profesional en la nutrición porque a veces es muy triste o mucha gente no quiere saber si tiene diabetes porque sabemos de la diabetes todo lo que no debemos hacer, pero no sabemos todo lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos todo lo que no, pues mejor ni queremos saber, ¿verdad? Porque luego la gente dice, es que no puedes comer pan, no puedes tomar leche, no puedes comer pozole, no puedes comer fruta, no puedes... Entonces la gente dice, bueno, pues si tengo diabetes, pues no puedo comer nada, fue el fin de mi vida, ¿verdad? Entonces sí es importante en este caso acudir con alguien que sepa asesorarlos y que te diga, bueno, esto no lo puedes hacer, pero esto sí lo puedes hacer. La fruta sí la puedes comer, pero no en jugo, la puedes comer en pieza. Y te va a sugerir cuáles frutas sí, en qué cantidades, en relación a tu peso y a tus requerimientos calóricos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante saber si estamos en qué rango o en qué nivel estamos para saber qué abordaje tomar, ¿verdad? Y cómo sí podemos hacer medidas rápidas y cómo es un poco más ligero si estamos todavía entre 100 y 125, les digo, tenemos como mucha oportunidad de subsanarlo sin tener que llegar todavía al médico, sin tener que tomar medicamentos, etc. ¿Sí? Cuando nuestros rangos todavía están entre 100 y 125, les comentaba, tenemos como muchas chances de solucionarlo. ¿Cómo? Llevando una dieta equilibrada, ¿sí? Como les digo, equilibrada podemos comer de todo, ¿sí? Pero con ciertas restricciones. ¿Y por qué? Porque pues tenemos esa intolerancia a los carbohidratos, ¿sí? Entonces, podemos consumir fruta, pero fruta entera. También de manera viva, ¿sí? Y un especialista en nutrición les podría decir en qué medida específicamente para ti, en qué medida específicamente para él y de forma personalizada, ¿sí? Igual, sí podemos comer tortilla, sí podemos comer de vez en cuando bolillos, sí podemos comer pozole, te va a decir cómo lo puedes comer, te puede decir cómo puedes comer tacos de asada, tacos de lengua, o sea,
Hay muchísimas cosas que sí puede comer el paciente diabético y lo triste es que no tenemos la suficiente cultura o información al respecto, ¿sí? Por eso la gente pues no quiere saber si tiene diabetes o no. Pero sí es muy importante saber cómo están nuestros niveles de glucosa para que funcione eso, alimentarnos, ¿sí? Otro detalle con las personas que pueden hacer todavía mucho en casa cuando los niveles no son superiores a 126 es algo, pues sí podemos comer fruta y animos, pero jugos no. Tenemos que aumentar el consumo de verduras, no porque las verduras nos vayan a aliviar, lo que pasa es que las verduras tienen muchos antioxidantes, tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, tienen fibra, ¿sí? Y también tienen carbohidratos, por supuesto que los tienen. Pero al tener todas estas características, los convierten en alimentos muy nutritivos, ¿sí? A diferencia de que yo me coma tal vez un pan, que a lo mejor el pan, pues sí va a estar muy rico, ¿sí? Pero va a tener a lo mejor o mucho azúcar o mucha grasa y no tiene ni antioxidantes, ni fibra y muchas sustancias que requerimos para estar sanos, ¿sí? Algo que también tenemos que incrementar es el consumo de grasas buenas. Las grasas buenas, ¿cuáles son? Pues es el aguacate, es las almendras, las nueces, el aceite de olivo. El ingresar este tipo de grasas buenas a nuestro organismo nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? La grasa buena tiene efectos muy benéficos sobre la glucosa en nosotros. Algo más que tenemos que hacer es realizar ejercicio. El ejercicio de tipo aeróbico y el ejercicio de tipo anaeróbico han demostrado que disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Entonces tendríamos que hacerlo de manera muy periódica y hacerlo como un hábito. Así como nos lavamos los dientes todos los días, tendríamos que buscar realizar alguna actividad física todos los días, porque esto va a mantener los niveles de glucosa en sangre, los va a mantener a raya, ¿sí? Algo muy práctico que hay ahorita y que está muy de moda son los contadores de pasos. Entonces, un contador de pasos incluso lo puedes bajar de tu celular como una aplicación y estar observando que estés realizando entre 7,000 a 9,000 pasos al día. Esa es una forma de concientizarnos qué tanta actividad física realizó al día. Y algún día nos va a dar pena porque vamos a ver que ni siquiera cubrimos 2,500 pasos. Entonces, es importante que no seamos personas sedentarias, ¿sí? Otra cosa muy importante es elevar el consumo de fibra en el día. ¿Cómo la podemos elevar? Pues consumiendo la fruta, como les comentaba, en pieza, o elegir de los cereales que sean integrales, ¿sí? No consumir fibra en pan blanco o harinas blancas refinadas, sino más bien en su forma integral. Si voy a consumir un pan Bimbo para hacerme un sándwich, pues lo voy a consumir con pan integral, ¿sí? Y otra cosa es retirar los cereales de caja. Normalmente los cereales de caja tienen muchísima azúcar. Entonces hay que elegir opciones que tengan menos cantidades de azúcar. Otra cosa, otros tips sencillos es incluir el té de canela o el vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque estas dos sustancias ayudan a bajar los niveles de glucosa en sangre. Ambos. El tecito de canela baja la glucosa en la sangre y lo mismo hace el vinagre de manzana, ¿sí? No son un tratamiento solo, es como parte de, ¿sí? Es como un complemento. Otra cosa muy importante es no comer tantas veces al día. Entre más veces al día yo coma, estoy estimulando cada vez al páncreas y por lo tanto la insulina y genero resistencia a la insulina. Voy a hablar de una forma muy sencilla de la resistencia a la insulina. Así como nosotros consumimos a lo mejor algún antibiótico de manera muy repetitiva, el organismo se hace resistente y ya no le obedece ese antibiótico y el médico tiene que cambiarnos a otro antibiótico, ¿sí? Lo mismo pasa con la resistencia a la insulina. Si yo continuamente estoy consumiendo carbohidratos y estoy comiendo de forma repetitiva varias veces al día, estoy ingresando carbohidratos a mi sistema, a mi cuerpo, y por lo tanto el páncreas, muy sabio, se ve obligado a producir la insulina y a segregarla a mi cuerpo.
Entonces, cada vez que yo como carbohidratos o cada vez que yo estoy comiendo, le estoy mandando una instrucción al páncreas de que segregue insulina. Entonces, la insulina va a estar muy presente. Entonces, si yo como 4 veces al día, pues 4 veces al día va a estar presente la insulina en mi cuerpo. Entonces, cada vez me hago más resistente a la insulina por una presencia excesiva de esa sustancia en mi cuerpo, al igual que pasa con los antibióticos. Entonces, aquí me gustaría hacer esta comparativa. Cuando nosotros identificamos que somos intolerantes a los lácteos, ¿qué hacemos? Pues los dejamos de consumir, ¿verdad? Cuando detectamos que somos intolerantes a las carnes rojas, también las dejamos, ¿verdad? O cuando somos intolerantes a la fresa porque se nos hincha el párpado, se nos brotan la boca, los labios, también los dejamos. ¿Por qué entonces, si sabemos que somos intolerantes a los carbohidratos, por qué no los bajamos de la alimentación? Porque al final de cuentas están haciendo igual de daño que hace la leche al que es intolerante a los lácteos, igual que le hace daño las carnes rojas al que es intolerante a ellas. Lo mismo pasa con la intolerancia a los carbohidratos. Nos están haciendo daño, nomás que no lo estamos viendo físicamente. No tenemos reacciones en la piel o de manera que en el espejo lo podamos ver, pero el daño está generándose adentro, en nuestros órganos. Y recordemos que los órganos pues son elementales para vivir. Un órgano, un hígado dañado, un riñón dañado, pues sabemos que no es tan fácil repararlos y son daños normalmente irreversibles, ¿sí? Y bueno, pues los trasplantes pues no son sencillos ni están a la orden del día y bueno, no tenemos jamás que arriesgarnos a llegar a un nivel de estos, ¿verdad? Entonces, si nosotros por curiosidad observamos algunos de los factores de riesgos que les mencioné, como si hay sobrepeso, si hay obesidad, si tengo acantosis nígricas, si tengo antecedentes ya familiares, si yo detecto y aparte tengo la curiosidad de ir a un laboratorio y solicitar una glucosa en ayunas, y si sale entre 100 y 125, es momento de hacer algo, ¿sí? Pero si ya no sale 126, 127, pues ya tenemos que hacer algo, pero ya tenemos que ir incluso con el médico, ya no solo con el nutriólogo que nos enseña a comer, ya tenemos que buscar que nos den hipoglucemiantes orales, insulina o lo que se requiera, ¿sí? Porque acuérdense que conforme pasan los días, los meses y la glucosa está alta en sangre, pues el daño se está generando, como les digo, en los ojos, en los riñones y en todos los nervios periféricos, ¿sí? Y es muy triste que nos demos cuenta pasado mucho tiempo, ¿sí? Cuando pudimos haber hecho algo o haber hecho muchas cosas al respecto con tiempo. Por eso es la idea de informar a las personas para que se tome esa conciencia y se hagan las cosas a tiempo. Y que al tomar conciencia también sepamos que no todo está perdido y que no es así como que ya tienes el azúcar alta y ya no vas a poder comer. Y como la comida es un placer, pues es muy triste que nos digan que no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Por eso es importante que sepamos qué sí puedo comer, cuánto lo puedo comer y cuánto lo puedo disfrutar. Es lo más importante, porque la comida, pues es un placer, no lo podemos evitar, no lo podemos ocultar, pero tenemos que enseñarnos a comer. Comer a nuestro favor y en nuestro beneficio. ¿Sí? Eso es súper, súper, súper importante. Y bueno, también es importante comentarles en relación a los edulcorantes. Ese es un tema muy importante porque luego decimos, es que no tiene, ahí dice que no tiene calorías. Sí, no tiene calorías, pero hay que ver con qué está endulzado, ¿sí? No todos los edulcorantes son iguales, ni todos los edulcorantes artificiales no calóricos son buenos. Una cosa es que no tengan calorías y otra cosa es que no tengan un efecto sobre la insulina. Lamentablemente, yo creo que el 90% de los edulcorantes que están en el súper tienen efectos sobre la insulina, ¿sí? Siguen generando el problema de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque entran, el cuerpo los detecta y la insulina dice, entró algo dulce, tengo que empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, no todos los edulcorantes que tenemos en el súper son apropiados pues
para tratar la resistencia a la insulina, la hiperglicemia o la diabetes. Uso estos tres términos porque van totalmente pegados y de la mano, ¿sí? Entonces sí es importante que estén incluso informados qué edulcorantes sí son aptos y sí les pueden beneficiar en su tratamiento para mantener el azúcar eh, estable, ¿sí? Y que no genere que el páncreas segregue insulina, porque volvemos a lo mismo. Cada vez que yo estoy haciendo que el páncreas genere insulina, estoy generando una muy probable resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener es tranquila a la insulina para que nuestro proceso sea mucho mejor y mucho más fácil, ¿sí? Ahora, algo que mencionar es qué es lo que debemos evitar cuando tenemos hiperglicemia. Es redundante un poco esto porque vuelvo a lo mismo, no debemos de consumir jugos. Los jugos son alimentos que elevan demasiado los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Muy importante que sepan, hablando de edulcorantes, sobre la fructosa. La fructosa es un edulcorante que proviene sí de las frutas, pero que no se sugiere consumirlo de manera para endulzar, o utilizarlo como la cucharada para endulzar, porque se ha visto que la fructosa eleva demasiado la glucosa en sangre y tiene un efecto directamente sobre los triglicéridos, ¿sí? Entonces va a elevarlos de manera excesiva y lamentablemente cuando hay diabetes hay un montón de enfermedades que pueden debutar posteriores a la diabetes por esta alteración de la glucosa en sangre. Y uno de esos es que el perfil de lípidos o de las grasas de nuestro cuerpo se altere, ¿sí? Entonces es muy frecuente que el paciente que tiene hiperglicemias altas o las azúcar alta en su sangre tenga problemas de triglicéridos, tenga problemas de colesterol y por consecuencia también haya problemas relacionados a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? También hay insuficiencia renal y algo muy importante, hay mucha asociación con los eventos cerebrales vasculares, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos que después de un evento vascular cerebral, pues nada es igual, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tomemos conciencia, que sepamos cómo están nuestros niveles de glucosa en sangre y saberlo de preferencia a tiempo, ¿sí? Entonces, esto tiene la finalidad de que así sea, ¿sí? Otra cosa que tenemos que evitar cuando tenemos el azúcar alta en sangre es definitivamente, además de no jugos, sí podemos comer fruta, por supuesto que sí. Por eso les decía, es importante que sepamos lo que sí y lo que no, ¿sí? No solamente lo que no. Entonces, a lo mejor sí no podemos tomar jugos, pero sí podemos comer fruta en pieza entera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me consuma un jugo donde va a entrar exactamente todo el azúcar del jugo a mi torrente sanguíneo, ¿sí? A que yo consuma una fruta en pieza que tiene fibra. Entonces, esa fibra lo que va a hacer es ayudarme a que la glucosa no entre de una manera desmedida a mi torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, sí podemos comer fruta, pero en pieza y un poquito medida, porque al final de cuentas recordemos que tenemos, con la diabetes tenemos un problema de intolerancia a los azúcares, a los carbohidratos, y la fruta es un carbohidrato. Entonces tenemos que, sí la podemos consumir, pero es importante saber en qué cantidades. Sí podemos consumir también verduras, por supuesto que sí, porque esas tienen menos azúcar y tienen muchísima fibra, tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales y tienen muchos antioxidantes. Y es muy importante saber algo que platicaba con Gustavo al principio o antes de entrar al aire, es que cuando estamos bien nutridos, tenemos menos hambre y tenemos menos antojo. No porque no los vayamos a tener, o sea, yo nutrióloga tengo mis antojos perfectos, me encanta la comida, sí, pero procuro y les sugiero a ustedes que se nutren bien. Y ya después de estar bien nutridos, ya podemos tomar algunos antojos y consumir algunas cosas que a lo mejor no nos aportan la nutrición, pero sí nos aportan como ese gustito, ¿sí?
pero eso no debe de ser lo principal. Lo principal primero es estar bien nutrido y después los antojos. Y en la medida de nuestra situación de salud, ¿sí? Ahora, otra cosa que debemos de tener cuidado cuando haya azúcar alta es no tener azúcar de mesa definitivamente en la mesa, ¿sí? Hay que tener cuidado porque volvamos a retomar. El que es intolerante a las carnes rojas tiene que cuidarse de las carnes rojas. El que es intolerante a los lácteos debe de mantener lejos a los lácteos. En este caso, cuando hay hiperglicemias y cuando hay diabetes y resistencia a la insulina, tenemos que alejarnos un poco de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, hay otros macronutrientes, están las grasas y están las proteínas. Entonces, no es que nos quedemos con hambre, no es que no podamos comer, solamente es saber qué sí podemos comer y qué sí debemos reducir, ¿sí? Esa es como que la parte interesante. Algo que también se sugiere cuando hay hiperglicemias es cuidar el consumo de las grasas. Ya ven que dicen, las grasas buenas y las grasas malas, y traemos como que todo este tipo de información. Y les reitero, las grasas buenas como el aguacate, como el aceite de oliva extra virgen. Ojo con este tema, porque a veces nos dicen, es aceite de oliva, y lo volteamos y vemos en la información nutricional que dice 10% de aceite de oliva, 20% de aceite de palma, y luego es otro aceite. En realidad no, eso es un aceite de oliva extra virgen. Y sí necesitamos consumir aceites que sean de buena calidad, porque un aceite de oliva extra virgen tiene efectos terapéuticos. Actúa como un medicamento en nuestro cuerpo de forma natural, sin tener el problema de la toxicidad de a veces de los medicamentos, porque los medicamentos al final de cuentas terminan siendo sustancias químicas, ¿sí? Que luego el hígado y el riñón tienen que procesarlas y tienen que hacer ese trabajo de desintoxicación para evitar que nos hagan daño algunas partes de los químicos que consumimos a través de los medicamentos. Y el aceite de oliva es un alimento natural que tiene efecto totalmente medicinal sobre el cuerpo. Entonces sí es importante consumir grasas buenas porque las grasas buenas ayudan a evitar que la glucosa se eleve de manera excesiva. Es muy importante también saber que lo que se sugiere, porque esta palabra tan trillada que te dicen, come de manera balanceada y come todos los grupos de alimentos. Bueno, pues les voy a decir por qué es importante comer de manera balanceada y de consumir todos los grupos de alimento. No es lo mismo que yo me coma una fruta sola, ¿sí? Que su principal macronutriente es azúcar, ¿verdad? Es un carbohidrato, su macronutriente es un carbohidrato, ¿sí? Entonces entra a mi torrente sanguíneo y entra directamente como azúcar, ¿verdad? En cambio, si yo como un huevito revuelto, ¿verdad? El huevo ya no tiene carbohidratos, el huevo tiene proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Y si aparte yo a ese huevito ya le puse espinacas, pues ya le puse fibra, ¿verdad? Y si aparte ese huevito yo le pongo aguacate, unas rebanadas de aguacate, pues ya le puse grasa buena, ¿verdad? Entonces, la presencia de la grasa buena y de la proteína hacen que esta fruta, que esta manzana, por ejemplo, ya no penetre tan rápidamente a la sangre como azúcar, porque ya tuvo una barrera. Y esa barrera fue la proteína y fue la grasa, ¿sí? Por eso siempre es súper, súper, súper importante que no consumamos un carbohidrato solo, porque si está solo no va a haber barrera. En cambio, si yo pongo una barrera de una proteína y de una grasa buena, va a haber una barrera y sí va a entrar la glucosa, pero va a entrar muy lentamente, muy despacio y por lo tanto no va a generar estragos con mi insulina ni con el azúcar en sangre. De ahí que viene que cada alimento debe ser balanceado y debe de incluir todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque te conviene, porque nos conviene comer de esa manera, ¿sí? Ahora, a mí no me agrada y me gustaría mucho comentarlo, que la gente
diga, es que es diabético, ya va a comer diferente. Híjole, ¿qué crees? Yo como diabético, porque es la manera más sana de comer. Es la manera más balanceada y es la que te permite tener un mucho mejor pronóstico de vida y de salud y de calidad de vida, ¿sí? Entonces, si yo como debería de consumir un diabético, pues mi salud va a estar lo mejor posible, el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces, a mí me apasiona este tema, tal vez porque también yo como un paciente diabético, yo nunca ingiero un carbohidrato solo, siempre lo ingiero con una proteína y con una grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé que el azúcar no va a generar estragos. Y hay gente que dice, es que yo soy muy delgada y yo no tengo problemas de sobrepeso ni de obesidad. Y esa gente se da la libertad de comer con muchísima regularidad cosas azucaradas, consumir muchos postres y bueno, yo les podría comentar que cuando estaba yo pequeña, yo tenía compañeras en el kinder, en la primaria, que eran muy flaquitas y ellas comían lo que querían y pues eran del rubro de las que no subían de peso, ¿verdad? Y yo era de las normales, o sea, yo sabía que si yo comía mucho, pues yo sí iba a subir de peso. Entonces, yo siempre cuidé, eh, porque bueno, aparte tuve una mamá muy fabulosa que me enseñó a comer muchas verduras desde niña, siempre, siempre. Entonces, el hecho de que nosotros enseñemos a nuestros hijos o a la familia, a los sobrinos, o los induzcamos a consumir verduras, pues es muy favorable, ¿sí? Entonces, retomo esto. El hecho de ser delgado no significa que no vas a subir de peso y tampoco no significa que no vas a padecer diabetes, ¿sí? Hay gente aparentemente delgada que su única grasa está en esta parte de aquí, solamente aquí, y que lo demás están delgados, pues con eso, esa grasa que está ahí precisamente es la que nos genera la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona esté delgada no significa que le pueda rienda suelta a consumir azúcares o carbohidratos de manera desmedida, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que el páncreas se va a cansar de segregar tanta insulina. Y al segregar tanta insulina ya vimos que hay resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la presencia continua de la insulina pues ya al final el cuerpo ya dice, "Ah, otra vez la insulina, ¿no?" Y ya le empieza a dejar de hacer caso, como pasa con los antibióticos. La presencia continua de una sustancia empieza a generar resistencia y la insulina no va a ser la excepción, ¿sí? Entonces, mucha gente que conocí muy flaquita que decía, yo nunca voy a subir de peso y que comieron de manera desmedida, ahorita es gente arriba de obesa, ¿sí? Y con diabetes. Entonces, como vemos, el hecho de tener una fisonomía delgada no nos asegura absolutamente nada, ¿sí? Porque adentro, en nuestro organismo, el mecanismo es el mismo. Yo como azúcares, el páncreas muy sabiamente va a segregar insulina con la intención de meter esta glucosa o esta azúcar, de meterla a las células, porque no es normal que el azúcar permanezca en el torrente sanguíneo, ¿sí? Porque ya vimos que si permanece en el torrente sanguíneo por mucho tiempo, nos va a generar problemas en los ojos, lesiones en los ojos, ceguera, desprendimiento de retina, insuficiencia renal, daños en los nervios periféricos y como les comentaba, nada de esto es reversible. Entonces sí es muy importante tomar cartas en el asunto de manera pronta, ¿sí? Es muy importante que entre más información eh, tenemos mayor compromiso de utilizar esa información a nuestro favor y a favor de las personas que queremos y que amamos, ¿sí? Normalmente los parámetros o la forma en que debemos de consumir los macronutrientes, regreso, los macronutrientes son proteínas, son carbohidratos y son grasas, ¿sí? Antes se creía que el consumo de los carbohidratos tendría que ser de un 60 o un 65%, y era la típica pirámide nutricional que veíamos, ¿verdad? Que en la parte de abajo
teníamos cereales, frutas y era el 60%, ¿no? Entonces, hasta nos daban ahí la cantidad de raciones que podíamos consumir y eran muchas. Y con el tiempo hemos visto, pues que esa pirámide no funcionó, ¿verdad? Porque si hubiera sido funcional, no tendríamos en la actualidad tantos pacientes con diabetes, con sobrepeso, con obesidad, con resistencia a la insulina, con hígado graso, con ovario poliquístico. Entonces, esto nos habla de que la forma en que nos hemos estado alimentando, ¿sí? No ha sido la correcta, ¿sí? A lo mejor es la que se publicita, la que nos invita a comer, pero una cosa es lo que nos invita a comer y lo que venden, y otra cosa lo que nosotros tenemos que elegir. El otro día platicaba con una amiguita y hablábamos de cuánto cuesta un paquete de papitas. Sí, creo que cuesta entre 14 y 16 pesos, ¿verdad? Y es una bolsita pequeña, ¿verdad? Eso te cuesta la bolsita de papitas. Y la bolsita de papitas no te la vas a, como tiene chilito, pues como que se antoja con un refresco, ¿verdad? O con un jugo. Entonces, pues ya no nomás fueron las papitas, fue el refresco, porque aparte de esas papitas tienen tanto sodio que van a generar que tú quieras comprar un refresco o dos o un jugo, ¿sí? Y es muy probable que como tenía tanto condimento, es probable que luego ocupe la pastilla para la gastritis, ¿verdad? Entonces ya no solamente gastaste la papita, ya nada más los refrescos, la pastilla, más las consecuencias que tiene sobre tu salud. En comparación con una jícama de agua con sal y limón, ¿no? Te cuesta, yo creo que es lo mismo, y en esta ya no ocupas comprar ni el refresco, ni los jugos, ni nada, porque aparte te hidrata, ¿sí? Entonces, hay comparativas, porque a veces la gente dice, es que es muy caro comer sano. No, créanme que no. Comer sano es mucho más barato de lo que la gente se imagina. Y además, tenemos que enseñarnos a comer alimentos reales, ¿sí? Los alimentos reales son las verduras, es la fruta, es la carne, es el aguacate, es todo este tipo de alimentos son reales, no como otros alimentos que no son reales, que son generados por el ser humano y por la industria alimenticia para vender. Ojo, para vender. Estos son generados por la naturaleza para nutrirnos. Entonces es muy diferente comer para nutrirte y que comer solamente para darle gusto a tus papilas o darte sensación de placer. Es muy importante también saber que el azúcar tiene un efecto adictivo, ¿sí? El azúcar, si la cocaína es adictiva, sepan lo que el azúcar es 4 veces más adictiva que la cocaína, ¿sí? Eso está comprobado científicamente. Entonces, por lo tanto, cuando consumes algo dulce, quieres otra cosa dulce y quieres otra y quieres otra y quieres otra. No te conformas con una, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto adictivo. Y somos a veces como muy proclives a observar a quien es adicto a las drogas, a la cocaína, a la metanfetamina o cualquier otro tipo de droga. Pero la realidad es que una gran cantidad de la población está sometida también a la adicción de la droga más fuerte que es el azúcar, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que tomemos conciencia sobre esto, que sepamos que la industria alimenticia nos invita a comprar para vender, para ganar, no para nutrirnos, ¿sí? Y nosotros pues tenemos la obligación pues de cuidarnos, estar al pendiente de nuestra salud, de la salud de las personas que queremos y por lo tanto comer de una manera inteligente, de una manera sana y comer definitivamente a nuestro favor y en beneficio de nosotros mismos. Si yo voy, o tú que me estás escuchando, trabajas mucho, llegas muy cansado, lo justo es que ese producto de tu trabajo sea en beneficio de tu salud, ¿verdad? No en tu perjuicio, ¿sí?
Con esto no hablo ni soy de las personas que cree que la gente debe de comer pura lechuga y pura verdura. No, 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 no. Para nada. Yo estaba hablando con Gustavo antes de empezar a platicar con ustedes. Y el día de ayer, pues yo me comí un pozole, ¿verdad? Y me lo comí y me supo delicioso con mi aguacate, con mi cebolla morada, con col, con limón, con salsita, ¿verdad? Pero le decía a Gus, sí, porque ese pozole tiene granos de maíz, tiene carbohidratos, pero tiene carne, tiene proteína. Y aparte le puse aguacate, que tiene grasa, ¿verdad? Y que tiene grasa buena. Y aparte, antes de eso, me consumí una ensalada deliciosa de vegetales asados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo quería comer de manera muy nutritiva, muy rica y disfrutar plenamente mi comida, ¿sí? Entonces, yo cumplí con consumir todos mis nutrientes, consumí en los vegetales, consumí vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, y luego le puse tantito aceite de oliva y le puse tantito quesito, ¿sí? Y aparte me comí mi pozole. Entonces, si se fijan, como les mencioné, eh, lo ideal es comer como si fuera un paciente diabético. Y si se fijan, pues es una forma muy rica, muy placentera de comer, pero es importante informarnos, acercarnos a las personas que nos puedan decir qué sí puedo comer, cómo me lo puedo comer y cómo lo puedo disfrutar, ¿sí? Eso es bien importante y eso es algo de lo que me encanta platicar con el paciente diabético y con el que no es diabético, ¿verdad? Porque me gusta que vean que el tener una alimentación saludable no significa que esté llena de restricciones, ¿sí? Significa estar informado y saber todo lo que puedo hacer beneficiándome directamente de la comida, ¿verdad? Que ese es el punto como muy fundamental, creo que tiene la nutrición, saber cómo beneficiarte de los alimentos y cómo disfrutar de ellos. Pues no sé, Gus, algo que te... Perfecto. Bueno, pues igual estamos viendo la publicidad también al teléfono 3 veces 3, ¿sí? Igual, si puedes ahorita dar tu teléfono, pero vamos a leer ahorita mensajes del chat. Lo que pasa que es una información, pues bien interesante, esta cuestión del azúcar, ¿no? Como bien ya lo dijiste, esta droga Sí, adictiva, ¿sí? así Y es. fíjate, bueno, Betty Martínez nos pregunta, si, dice Betty Martínez, pregunta, lo tengo el teléfono, dice, ¿en cualquier edad puede uno tener diabetes, incluyendo niños? Te hace esa Sí, pregunta. sí, Betty. De hecho, antes se consideraba la diabetes como una enfermedad de la edad madura, o sea, de gente de 40 en adelante. Pero como les comentaba, como cada vez la industria alimenticia nos está acercando y nos facilita el consumo de carbohidratos simples, desde muy pequeña edad los niños tienen acceso al lonche. Normalmente a veces las mamás por practicidad les ponen jugos y galletas. Entonces la diabetes cada vez se ha presentado en una población cada vez menor. Entonces incluso hay niños de 9, 10 años que ya tienen diabetes, ¿sí? Entonces, a cualquier edad la podemos padecer, ¿sí? Claro, también hay niños o hay personas que nacen ya con este problema de no tener nada de insulina, pero ese es el otro tipo de diabetes, ¿sí? Pero sí, un niño con sobrepeso o con obesidad que no se conocía como diabético porque definitivamente en el hospital básicamente les hubieran dicho desde que nació que era un niño insulino dependiente o diabético tipo 1. Si no les dijeron es porque seguramente no tenía el padecimiento, pero sí la obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física y el tipo de alimentos que consumen o que se consumen, sí están generando la presencia de diabetes cada vez en pacientes a más temprana edad, en niños, claro que sí.
Y ella misma te pregunta, Betty Martínez pregunta, hay otra pregunta, dice, ¿algún suplemento de vitaminas que nos ayuden a prevenir la diabetes, Rosy? No hay precisamente algún suplemento. Lo que podemos ayudarnos para evitar que haya hiperglicemias o que se desarrolle la diabetes es la alimentación. Buscar lo que les decía, el que es intolerante a las carnes rojas debe de evitarlas definitivamente. Si hay algún problema de hiperglicemia, debemos de ser conscientes y retirar un poco los carbohidratos simples, ¿sí? Los simples. Por eso les decía, es importante que estemos informados. No es lo mismo un carbohidrato simple que un carbohidrato complejo, ¿sí? Un carbohidrato complejo normalmente está acompañado de fibra que hace que no se absorba tan rápido el azúcar y además hay carbohidratos que tienen un índice glicémico bajo y otros que tienen un índice glicémico alto. Hablado de manera más sencilla, el índice glicémico es la capacidad que tiene un carbohidrato de impactar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? No es lo mismo que yo consuma una fruta de alto glicémico alto como es una piña. Esa, en cuanto la consumo, los niveles de azúcar se elevan. No es lo mismo que yo consuma, por ejemplo, media toronja, ¿sí? La toronja tiene un índice glicémico más bajo y una piña un índice glicémico más alto. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer de manera natural o preventiva es cuidar la alimentación. Cuidar la alimentación, cuidar que no estemos consumiendo carbohidratos solos. Ya vimos que lo importante es consumir un carbohidrato acompañado de una proteína y de una grasa, ¿sí? Y promover la actividad física a todas las edades y pues el ejercicio, tanto de aeróbico como caminar, correr, o los niños que vayan a realizar alguna actividad física y cuidar que no suban su peso corporal, ¿sí? Ya vimos que el peso y la acumulación de grasa en esta zona muy probablemente en un 90% nos va a generar el problema de la hiperglicemia y de la resistencia a la insulina. Por ahí hay unos factores que nos ayudan a determinar otra forma de identificar si podemos tener el azúcar alta es el perímetro de nuestra cintura, ¿sí? Ahorita no tengo los datos exactos, pero se los puedo tener como de una tarea para mí, hacia ustedes. El índice de cintura. Hay una cantidad de centímetros de la que no debemos de pasar las mujeres y otra los hombres, y otra los niños y otra las niñas, ¿sí? Porque como les digo, los problemas de azúcar alta pueden afectar desde muy temprana edad, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. No respeta edades. Correcto. Bueno, ahí ya respondida la pregunta y bueno, nutrióloga, educadora en diabetes y homeópata, la licenciada Rosy Heredia Quintero, ¿dónde la pueden localizar? 3x3, 816-4448 o también al correo electrónico rosy con doble s, fuensanta@gmail.com. Todo eso lo vamos a poner en la descripción del video también junto con la tarjetita, ¿no? Y es que también, ya casi para despedirnos de la transmisión, a veces también pensamos que un producto milagro, ¿no, Rosy? Nos va a solucionar, ¿no? Entonces, creo que Sí, también a veces, ¿sabes qué? Ya estoy enfermo. Entonces, ahorita con que me tome tantos y tantos productos milagros que existen, me va a solucionar eso. sí, 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 y a veces la gente gasta hasta de más, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la consulta he observado que la gente que compra muchos productos light no baja precisamente de peso, por lo que les comentaba. No todos los edulcorantes artificiales no calóricos son buenos ni son recomendables, pero volvemos, la industria alimenticia nos los vende y nos los pone así como que con eso ya la hiciste, ¿verdad? Y no es verdad. Y a veces gastamos hasta de más por la ilusión que nos venden, porque en realidad nos están vendiendo una ilusión. ¿Sí? Sí hay algunos edulcorantes, no digo que no,
pero no lo son todos. Digo, no puedo dar marcas aquí por este medio, pero sí hay algunos edulcorantes que nos pueden ayudar, pero son muy pocos. Digamos, del 100% que hay, el 90% no nos ayuda en nada porque siguen generando la resistencia a la insulina y es muy triste porque a veces incluso algunos profesionales médicos lo siguen recomendando y desconocen esta parte, que al entrar a tu organismo, el páncreas los detecta como azúcar, como algo dulce, y segrega otra vez insulina, y seguimos ese círculo vicioso de una presencia continua de la insulina en mi cuerpo, generando la resistencia a la insulina y por lo tanto la intolerancia a los carbohidratos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos con lo que nos venden como ilusiones de que vamos a obtener un resultado mágico, porque en primer Ujú. lugar ni lo obtenemos, nos puede dañar la Exactamente. salud y aparte van a gastar más. Gastar, sí, sí, sí. Bueno, mira, si son en pro, o sea, si nos ayuda adelante con las Claro, marcas, de hecho, te iba a preguntar, comentabas de lo del aceite de oliva, ajá. ¿qué marca nos, digo, al final, pues, hablamos, si tú consideras de alguna marca que puedas sugerir, porque también a veces, pues, como dices tú, vemos y, ¿sabes qué? Este es bueno, ya lo compro porque me lo recomendaron. Pero, ¿qué Ujú. marcas? Sí sería bueno que nos Mira, dijeras aquí si lo es para importante, ayudarnos. aquí lo importante es que diga extra virgen, ¿sí? Extra virgen. Okey. Y que luego lo voltees y en la etiqueta donde vienen los ingredientes diga oliva 100%. ¿Sí? Porque yo no compro alguna marca en particular. Yo solamente veo que sea la que tenga Okey. el mejor precio y que, porque a veces en los súper es normal. Hoy esta marca está en descuento y luego otro día está otra y está otra y está otra. Yo lo Ujú. único que Sí, sí sí. le reviso es que diga extra virgen y le volteo en la etiqueta para que realmente en la parte donde dice ingredientes vuelva a decir oliva 100%. Ahí sí llévense los lentes, o tómenle, porque a veces es que como nos hacen trampa, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí se vale, y yo lo que he hecho, le tomo una foto a la parte donde vienen los ingredientes, le tomo una foto y luego le hago zoom para ver que realmente lo que me están vendiendo y lo que dice la etiqueta grande sea lo que dice la etiqueta chiquita. Sí, porque lo Para que ponen lo que en letra chiquita, ¿verdad? exacto, Sí, sí, ya exacto. te Sí, sí, entendí. sí. No, sí, sí, sí. No, y Entonces, hay que saber qué estamos comprando, ¿no? También. exacto, exacto, sí, porque ahora me voy a un pasito más alto que me dices, yo te soy franca, Gus, yo en lo particular no solo compro del aceite de oliva extra virgen, me fijo que aparte diga extracción mecánica o primera extracción en frío, ¿sí? Ujú. Porque entre menos procesos de calor tenga un aceite, es mucho más medicinal. Y se de cuenta que te estás comiendo una cucharada de medicamento, pero de aceite de oliva, ¿sí? Okey, okey. Entonces, si dice extracción en frío o a través de procesos mecánicos, seguramente ese es lo mejor, lo mejor. Y sí, yo la verdad, le tomo una foto y luego le voy ampliando la imagen para ver que diga así. Eso sí se me hace interesante decirles, porque sí es medicinal el aceite de oliva extra virgen, primera extracción en frío o extracción en frío. Sí, eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, si quieren igual acercarse con Rosy para una consulta que es bien importante, precisamente esta parte de encauzar bien la parte de la dieta y saber comer bien, pues aquí vamos a poner el teléfono y también alejarnos un poco de esta parte de los productos milagros, ¿no? Porque también cuando va uno con un nutriólogo, pues va a tomar tu caso tal cual. Tu caso lo individualiza, también no caer en, mira, es que me dijeron que este medicamento es naturista y me va a ayudar, cuando otra vez se recae en lo mismo, es un producto milagro. Entonces, también la individualidad de cada persona es muy, muy importante, es lo que se logra en la consulta, ¿no? Y que a veces ese mismo dinero, pues, se va a escuchar duro, porque, pues, también
todos lo hacemos, ese mismo dinero de una terapia o algo, a veces lo gastamos en una ida al cine, en, en alcoholito, en la comida, o sea, etc, etc, y a veces no le queremos invertir a A nuestra nuestra salud. salud. Entonces, Sí. la Y co- ventaja que ella está aquí en Guadalajara, entonces puede ser presencial, porque también nos ven en la República y en otros países, pero también puede ser en línea, vía, vía Zoom. Entonces, también para que Correcto. te acerquen. Agradecerte porque hayas estado aquí en el canal de Chispa Divina y por favor, con qué te gustaría cerrar el mensaje del día de hoy? Adelante, Bueno, Rosy. primero que nada, Gus, darles las gracias, ¿verdad? Darte las gracias por permitirme estar en contacto con, con tus seguidores, con tu audiencia. Para mí es muy grato poder transmitir con los conocimientos, la información. Yo soy de la idea de que alguien puede tener muchos nombramientos, títulos y todo, pero mientras la información se quede guardada y no esté al servicio de las personas, pues creo que es una información perdida, ¿sí? Entonces, me encanta la idea de tener la posibilidad de poder llegar a tus seguidores, a más personas y poderlas informar. Y si con una persona, para mí es importante, con una persona que se le abra el panorama, ¿sí? Y se le abran las expectativas, yo me siento feliz y me siento agradecida porque esa persona podría ser mi familiar, ¿sí? Y con eso yo sería feliz, ¿verdad? Entonces, para mí sí es muy importante y te digo, me encanta este tema, me apasiona el manejo del paciente diabético, porque en realidad es como deberíamos de comer todas las personas que creemos que estamos exentas y tenemos muchos desórdenes alimenticios y generamos muchos problemas de salud, ¿sí? Entonces, para mí sí es muy importante hablar de este tema porque como bien lo dijiste tú al principio, es un problema de salud pública. Muchísima gente lo padece, muchísima gente no lo sabe, muchísima gente no quiere saberlo, ya lo tiene pero no quiere saberlo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque hemos generado muchísimos mitos negativos sobre la diabetes, sobre muchísimas restricciones, pero no hablamos de lo que sí se puede, ¿sí? Entonces la gente está también, no quiero saber o no me interesa. ¿Por qué? Porque me van a restringir. Y para mí sí es muy importante sobre este panorama de lo que sí se puede. Lo que sí se puede, cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes disfrutar, ¿sí? Eso para mí es súper, súper importante porque yo soy de la idea de que la comida es un placer y de que la comida la debemos utilizar a nuestro favor y a nuestro beneficio, no en perjuicio. Y me encanta estar de este lado de la nutrición, en el cual yo puedo colaborar con la población y con las personas para que vean que sí se puede, cómo se puede hacer y todo el abanico que tienen disponible, pero que no lo saben, que lo desconocen. Y me encantaría ayudarlos a descubrirlo, ¿verdad? Para que puedan realmente tener una vida sana. Pues gracias, gracias, gracias. Y compartan el video, ¿no? También para algún familiar que esté padeciendo esta enfermedad, algún amigo. Es importante tener esta información que aquí nos expuso Rosy una hora y cachito. Entonces, compártenlo y también pues, la vamos a tener aquí en otra, ya sea la parte 2 o también hablando de lo que comentabas del hígado graso y todas estas transmisiones. Pues muchas, muchas gracias, Rosy. Cuídate y Gracias, bendiciones gracias para a ti. ti. Gracias, gracias. Nos vemos y gracias a todos los que siguieron la transmisión. Estamos en vivo y ahí seguimos transmitiendo en vivo. Sigan las transmisiones del canal. Gracias, Rosy.